Hola, soy Diana Carolina Daza y les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos destinado a hablar sobre los tipos de cáncer y otros temas interesantes de salud. El cáncer de pulmón es el segundo más común que afecta tanto a hombres como a mujeres en el mundo. Cada año, 2 millones de personas alrededor del mundo son diagnosticadas con este tipo de cáncer. Quédense con nosotros y conozcan más sobre este tema. Hoy en Vida y Cáncer conozca sobre las enfermedades del aparato respiratorio, especialmente en cáncer de pulmón. Y no se pierda el testimonio de vida y superación de Viviana Moreno en la lucha contra el cáncer. Para conocer de la mano de los expertos, nuestra periodista Claudia Díaz se puso en la tarea de investigar qué es el pulmón, para qué sirve y cómo está conformado, para que usted sepa por qué es bueno cuidar de este órgano y qué tan importante es para su calidad de vida. Hola, bienvenidos a Hablemos de Cáncer. Y para hablar de este tema me parece importante que conozcamos la estructura fisiológica y anatómica del pulmón. Para ello me acompaña el doctor Rafael Beltrán Jiménez. Él es el coordinador de la Clínica de Tórax del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, doctor, para iniciar quisiera que me contara cuál es la función del pulmón. El pulmón es un órgano que permite el intercambio de gases, es decir, la entrada de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono producto del metabolismo del organismo. Doctor, ¿cuáles son las partes del pulmón? Bueno, el pulmón es un órgano bilateral que está en el tórax, que se encuentra dividido en lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior del lado derecho, y del lado izquierdo solamente tenemos lóbulo superior y lóbulo inferior. Tiene una estructura de conductos donde comienza con la tráquea y los bronquios principales, los cuales se van subdividiendo en el interior de cada pulmón para llevar el aire y para extraer el anhídrido carbónico. Bueno, doctor, ahora lo quiero invitar a que vayamos a ver qué conoce la gente sobre las enfermedades pulmonares y ya regresamos. Hola Claudia y televidentes, me encuentro al occidente de Bogotá para preguntarle a los ciudadanos qué enfermedades respiratorias conocen. Veamos qué nos respondieron. ¿Qué enfermedades respiratorias conoces tú? La bronquitis, tengo entendido que es una enfermedad respiratoria, igual que el asma, porque le cuesta a las personas respirar por su ahogo. La asma, la bronquitis. Se llama IRA, infección respiratoria aguda. Como el asma es como la más conocida aquí por el clima, por todo, ¿no? Enfermedades respiratorias, tos, bronquitis, asma. Pues la gripa, asma. Asma, neumonía, bronquitis, gripa, resfriado. ¿Enfermedades respiratorias conoces tú? Bronquitis, neumonía. La tuberculosis. Las virales, como gripa, asma. Respiratorias, el asma y los bronquios. Rinitis, bronquitis, alvéolos. Asma, bronquitis. El asunto del pulmón, el asunto por el humo del cigarrillo, esto es perjudicial fuertemente. La neumonía, la pulmonía. Rinitis, asma, EPOC. Conozco la bronquitis, eso es todo lo que conozco más. Para los ciudadanos, las enfermedades más comunes fueron el asma y la bronquitis. Si quieren conocer mucho más, sigan conectados con Vida y Cáncer. Las enfermedades que afectan a las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón provocan desde molestias en la garganta hasta enfermedades pulmonares graves, que constituyen una causa importante de mortalidad en el mundo. El asma y la bronquitis son enfermedades respiratorias que tienen muchos puntos en común. Ambas ocurren cuando las vías respiratorias o los tubos bronquiales se inflaman. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ellas. Bronquitis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la pared interna de los bronquios, que son conductos por los que circula el aire para llegar a la parte más profunda del pulmón. Existen dos tipos de bronquitis. Bronquitis aguda. Las agudas son aquellas que duran menos de 2 semanas y generalmente son desencadenadas por alguna infección viral, ¿sí? Los virus, tales como el virus sincitial respiratorio, la influenza, parainfluenza. Los síntomas de la bronquitis aguda son tos con o sin expectoración, malestar general, fiebre leve, dificultad respiratoria. La mayoría de los casos de bronquitis aguda son causados por infecciones virales. Para ello se recomienda ingerir mucho líquido y mantener reposo. El tratamiento va dirigido al control de esa hipersecreción, entonces debemos hidratar bien al niño, aplicarle su suerito nasal. Igualmente, el uso de broncodilatadores, los inhaladores, también van a depender de los síntomas. No toda tos requiere broncodilatador. Bronquitis crónica. Esta puede ser leve o severa.
Tiene una duración prolongada de varios meses o hasta años. En este tipo de bronquitis, los tubos bronquiales continúan inflamados e irritados y con el tiempo producen mucosidad en exceso. Se presenta más en personas adultas, ¿sí? En las cuales presentan frecuentemente tos, hipersecreción. Muchos de ellos fueron fumadores, o sea, generalmente fue más por exposición a largo plazo de factores contaminantes. El tratamiento para este tipo de bronquitis es a largo plazo y es necesario contar con la colaboración del paciente. Si es una persona fumadora, debe dejar de hacerlo. Si la bronquitis es por la exposición a algún químico, debe dejar el contacto con este. Esto acompañado del uso de broncodilatadores y antiinflamatorios inhalados, según prescripción médica. Asma se caracteriza por una inflamación de las vías respiratorias. Los bronquios se inflaman y disminuyen su diámetro, cerrándose de forma irreversible. Esto sucede por diferentes estímulos como el frío, el ejercicio o ciertas sustancias que producen alergias denominadas alergenos. Generalmente lo asociamos a exposición a aeroalergenos, como son los ácaros, el polvo, pólenes, exposición a epitelio de animales, o también ambientales como el humo de cigarrillo, la contaminación. Los síntomas del asma son tos, dificultad para respirar, respiración con silbidos, sibilancias. El asma es una enfermedad crónica que no tiene cura. Sin embargo, existen unos tratamientos usados para controlar sus síntomas. Con base en esto, entonces ya pensamos en iniciar un tratamiento, que este tratamiento va de acuerdo a cómo esté clasificada esa asma, ¿sí? Usaremos broncodilatadores o antiinflamatorios que generalmente se utilizan inhalados. Podemos usar también la inmunoterapia, ¿sí? Que es lo que comúnmente las personas conocen como vacuna para las alergias. Las personas que padecen esta enfermedad tienen periodos en los que se mantienen asintomáticos. Las enfermedades que afectan el aparato respiratorio se dan por múltiples razones, especialmente factores como el tabaquismo, cambio de condiciones climáticas, la inhalación de agentes tóxicos o la polución atmosférica. La Organización Mundial de la Salud estima que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, se convertirá en la cuarta causa de muerte en todo el mundo en menos de 20 años. Nuestra periodista Alison Zapata nos cuenta más sobre esta y otras enfermedades respiratorias. Así es, Diana, y yo también me vine en búsqueda de más información para nuestros televidentes y les cuento que el EPOC, la neumonía y la apnea son enfermedades pulmonares muy comunes. Estas enfermedades afectan el sistema respiratorio, alteran el transporte del oxígeno y deterioran la calidad de vida de los pacientes. Pero para conocer de la mano de los expertos estamos con la doctora Alejandra Cañas Arboleda. Ella es jefe de la unidad de neumología del Hospital San Ignacio y profesora de la Universidad Javeriana. Doctora, bienvenida y empecemos hablando de la neumonía. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, cordial saludo para todos. La neumonía es la infección del aparato respiratorio, específicamente de los pulmones, caracterizada por ser un cuadro agudo. Usualmente a los pacientes, a las personas que afectan son los extremos de la vida, los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Esta enfermedad usualmente se presenta como un cuadro agudo de menos de una semana de evolución, en la que la persona puede tener tos seca o con flemas. Otro síntoma de alerta es la fiebre o dificultad para respirar. También puede presentarse inicialmente como un tradicional resfriado. La neumonía, en algunos casos, uno puede tener medidas preventivas. Sí, los esquemas de vacunación son supremamente importantes en cualquier grupo de edad. El tratamiento de esta enfermedad está basado en una importante dosis de antibiótico. En algunas ocasiones se requiere oxígeno, analgésicos y cuidados y reposos, usualmente por 1 o 2 semanas. EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es una enfermedad causada por material particulado. La exposición más frecuente reportada con esta patología es el humo del tabaco. Desafortunadamente, 7 de cada 10 personas que fuman van a tener alguna enfermedad relacionada con el cigarrillo y una de estas es la EPOC. Hay otras fuentes de exposición a esta enfermedad como es cocinar con biomasa
biomasa entendido como exposición a humo de leña, a humo de carbón, a humo de piedra, ¿sí? Todo con lo que la gente se caliente o cocine, todo lo que produzca material particulado puede producir la EPOC. La exposición al humo del tabaco afecta tanto a la persona que fuma directamente como a la que se expone a lo que se conoce como el humo de segunda mano. Se diagnostica generalmente en personas adultas de más de 40 años, siendo más frecuente en pacientes de más de 60. Se caracteriza porque la persona empieza crónicamente a tener dificultad para respirar, ya no puede caminar tan rápido como caminaba antes, se fatiga, por ejemplo, para subir las escaleras, se fatiga para correr o hacer actividad deportiva, puede tener tos, en algunas ocasiones tos con expectoración, con flema, en algunas ocasiones dolor en el pecho, y estos síntomas se van presentando paulatinamente. Para el tratamiento de esta patología es indispensable cesar por completo el consumo de tabaco. Apnea del sueño. El tipo más común es la apnea obstructiva del sueño. Esta causa un colapso en las vías respiratorias o una obstrucción de ellas durante el sueño. En estos episodios las personas cesan el flujo del oxígeno. Se puede acompañar o no de ronquido, y esto trae consecuencias inmediatas para la salud, deteriorando la calidad de vida, la capacidad de concentración de la persona, tiene riesgos para enfermedad cardiovascular, para hipertensión arterial. Además de este síntoma, hay que prestar atención al cansancio excesivo, incluso luego de tomar largas horas de reposo, dolores de cabeza, microsueños durante el día o en el ejercicio de conducir, cambios en el estado de ánimo. El examen físico es muy importante, hay unos tests médicos especiales para evaluar la posibilidad de que la persona tenga o no apnea del sueño, y existen unas unidades especiales que se llaman los laboratorios de sueño, donde se hacen unas pruebas especiales donde la persona tiene que ir a dormir para determinar si tiene o no la enfermedad. Este diagnóstico puede afectar a niños, adolescentes y adultos, sin embargo se ha asociado más a personas con sobrepeso. Todos debemos dormir no es opcional. Debemos dormir unas horas indicadas de acuerdo al grupo de edad que estemos. Los niños deben dormir muchas horas del día, 10 a 12 horas, y un adulto promedio debe dormir entre 7 y 8 horas. Es importante también llevar un estilo de vida sano, cenar ligero y ser riguroso con el horario de ir a la cama. Otra de las enfermedades que afecta las vías respiratorias y los pulmones es el cáncer. Si quieren conocer más sobre esta enfermedad, los invito para que se queden con nosotros. Si quiere conocer más sobre nuestra entidad, no duden en visitar nuestra página web www.cancer.gov.co. Allí también encontrará toda la información sobre los distintos tipos de cáncer. Ya regresamos. El cáncer de pulmón se produce cuando hay un crecimiento exagerado de las células malignas en este órgano. Existen dos tipos principales: el cáncer de pulmón de célula no pequeña, que se presenta con mayor frecuencia, y el cáncer de pulmón de célula pequeña. En el mundo son diagnosticados con este cáncer cerca de 1.356.530 hombres y 631.379 mujeres. El cáncer de pulmón es el segundo más común que afecta tanto a hombres como mujeres en el mundo. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, alrededor del 14% de todos los cánceres nuevos son de pulmón. En el mundo son diagnosticados cerca de 1.356.000 hombres y 631.379 mujeres. De ellos, 1.200.478 hombres y 531.707 mujeres fallecen como consecuencia de este diagnóstico. En América Latina esta enfermedad es particularmente preocupante, pues causa 74.600 muertes por año, mucho más que cualquier otro tipo de cáncer en la región latinoamericana. Los cánceres asociados al aparato respiratorio, tráquea, bronquios y pulmón usualmente afectan más a hombres que a mujeres y se presenta con mayor frecuencia en personas adultas por encima de los 30 años, pero particularmente con personas de más de 50. En Colombia se diagnostican alrededor de 3.433 personas con esta patología, 3.463 hombres y 1.970 mujeres. De ellos, 3.062 hombres y 1.953 mujeres mueren. De acuerdo a las proyecciones, para el año 2030 se presentarán más de 541.000 nuevos casos y aproximadamente 445.000 muertes por cáncer de pulmón en todo el continente americano.
3 vidas por minuto cobra el cáncer de pulmón, siendo el más mortal de todos. Se considera que el 80% de los tumores pulmonares está relacionado con el hábito del tabaquismo. Sin embargo, las personas que no fuman también pueden sufrir un cáncer de este tipo. Por ello, es fundamental detectarlo de manera temprana. Así que atención a los siguientes síntomas. El cáncer de pulmón se produce cuando hay un crecimiento exagerado de las células malignas en este órgano. Se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Este cáncer se clasifica en 2 tipos principales. Cáncer de células no pequeñas es el más frecuente. Se subdivide a su vez en 3 tipos: carcinoma epidermoide, adenocarcinoma y carcinoma de células grandes. Cáncer de pulmón de células pequeñas, llamado también cáncer microcítico, cuyas células parecen granos de avena al verlos al microscopio. Crece con rapidez y de igual forma se disemina a otros órganos. Los síntomas dependen de la ubicación y extensión del cáncer, pero pueden incluir falta de aliento, dolor de pecho, tos crónica, tos con sangre, pérdida de peso sin explicación, inflamación del cuello y la cara, fatiga. La persona que ha fumado más de 20 o 30 paquetes año, queremos decir que ha fumado un paquete diario por más de 20 o 30 años, debe consultar a su médico con regularidad, con periodicidad, porque lo importante para esto es hacer detección temprana del cáncer pulmonar. Además de fumar cigarrillos, existen otros factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Ya reportadas en el Centro de Investigación Mundial, el asbesto multiplica más el cigarrillo, multiplica más el tabaco, multiplica 5 veces más el riesgo de cáncer. Igualmente están reportados los derivados de la combustión del diésel. También está el cromo 6, el arsénico, el polonio, sustancias radioactivas. Para diagnosticar oportunamente esta patología, es necesario realizar una tomografía computarizada de baja dosis en el tórax. El doctor Rafael Beltrán y Claudia Díaz, en nuestra segunda parte de la sección Hablemos de Cáncer, nos contarán todo sobre el tratamiento para esta patología. Ya conocimos cuáles son esas enfermedades que se presentan en el pulmón o enfermedades respiratorias. Ahora, doctor, quiero que nos centremos en el cáncer de pulmón específicamente. Bueno, doctor, cuénteme, ¿en qué parte del pulmón se aloja generalmente el cáncer? Bueno, en toda la vía aérea, desde la laringe hasta la parte más distal del pulmón, se puede originar el cáncer. El cáncer de pulmón, propiamente dicho, es el que se presenta en esta estructura que ustedes ven de color rojo y que es el cáncer broncogénico. El cáncer broncogénico se da en personas que están expuestas a muchos tóxicos, entre ellos el cigarrillo, la contaminación ambiental, entre otros. Es muy frecuente y es uno de los cánceres que más mata a las personas en el mundo. Listo, doctor. Ahora, ¿cuáles son esos exámenes que se hacen para diagnosticar el cáncer? Los exámenes que frecuentemente se usan para diagnosticar el cáncer de pulmón consisten en imágenes como radiografías y tomografías del tórax, como endoscopias, que en tórax se llama broncoscopias, que hacen el diagnóstico del tipo histológico o del tipo de tumor que se da en el pulmón. El cáncer de pulmón suele diagnosticarse bien sea con estudios histopatológicos que se realizan mediante muestras que se toman por endoscopia, por punciones percutáneas o a veces por citología. Bueno, doctor, una vez se diagnostica el cáncer, ¿cuáles son esos tratamientos que se hacen? La mayoría de los cánceres de pulmón que se diagnostican en Colombia son cánceres avanzados. Por lo tanto, las opciones de tratamiento quirúrgico son muy pocas. En cambio, cuando el cáncer de pulmón se diagnostica de manera temprana, las opciones de tratamiento mediante la resección quirúrgica de una parte anatómica del pulmón puede producir incluso la cura. Ahora bien, si un cáncer de pulmón está localizado en un lóbulo solamente y no hay ganglios comprometidos en otra parte del pulmón, la cirugía se denomina lobectomía, es decir, la extirpación de todo un lóbulo. Si a veces compromete más de un lóbulo, puede hacerse bilobectomía y ocasionalmente puede hacerse una neumonectomía, que es retirar quirúrgicamente todo un pulmón de un lado.
Doctor, para finalizar, quisiera que usted hiciera una invitación a las personas para que podamos prevenir este tipo de cáncer. Con mucho gusto, Claudia. Mira, lo más importante es que el individuo, la comunidad sepa que el cáncer de pulmón es un cáncer que produce la muerte en la mayoría de los casos. A diferencia de otros cánceres que se pueden controlar durante mucho tiempo, el cáncer de pulmón no permite muchas opciones de cura. Por lo tanto, el mensaje más importante que tenemos hoy en día es tratar de evitar el cáncer de pulmón. ¿Y cómo se evita? En lo posible, disminuyendo la exposición al tabaco. Es una de las, quizás, de las situaciones que más claramente puede disminuir la gran incidencia de cáncer de pulmón. Usted no debe fumar, usted debe evitar que sus hijos fumen. Usted debe ser una persona responsable con la sociedad. Doctor, muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Es hora de dar paso a nuestros segundos mensajes institucionales. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Nacional de Cancerología y en Twitter e Instagram como Incancerología. Regresamos en contados minutos. Leucemia, un cáncer en la sangre, le fue diagnosticado a Viviana Moreno. Después de transitar el duro camino de esta enfermedad, hoy celebra la vida junto a su familia, quienes fueron su fuerza para luchar. Mi nombre es Viviana Moreno Castellanos y soy sobreviviente de LLA, leucemia linfoblástica aguda. Me sentía con mucho dolor de cabeza y me sentía muy agotada. Ya era demasiado el agotamiento, no era lo que yo venía sintiendo antes. También me aparecieron unos ganglios en la parte de atrás de las orejas y me apareció un ganglio muy grande acá. Ver que me salieran esos ganglios, sentí que algo no andaba bien en mi cuerpo. Entonces me fui a urgencias, me hicieron los exámenes y ahí me diagnosticaron leucemia. Sentí como si el mundo se hubiera abierto y me estuviera tragando, pero al mismo tiempo alguien me lanzó una cuerda y me pude salir. Lloré, inmediatamente llamé a mi esposo que estaba afuera en sala de espera, le comentamos, lloramos, pero hubo una energía, no sé, algo sobrenatural, mi fe en Dios, no sé qué fue, que me hizo pensar que esto no me debe, o sea, no podía desfallecer en la primera noticia. No habíamos empezado nada y no podía desfallecer. Entonces inmediatamente le dije a mi esposo, lo vamos a superar, lo vamos a lograr y yo no me voy a morir de esto. Fue un momento muy difícil, un momento en el cual toda tu vida termina en ese momento y tú empiezas a pensar que tu esposa ya no está. Fue un diagnóstico muy duro y pensé en mis hijos, en el verlos sin su mamá, en el verme a mí como esposo sin mi esposa, sin mi apoyo, sin mi respaldo. Me indican que debo empezar un tratamiento y que no puedo salir de la clínica, que si yo salgo puedo incluso morir, porque ya no tengo, mi nivel de sangre está totalmente alterado. Es devastador porque ya no puedo ni siquiera ir yo misma a decirle a mis hijos que estoy enferma o qué va a suceder. Ya después de eso me hacen quimioterapias, hacen unos ciclos, ya mi médico, hemato-oncólogo, decide hacer unos ciclos para poderme preparar para un trasplante de médula ósea, que es el que en definitiva me va a curar. Afortunadamente tengo un hermano, salió compatible y al 100%. Entonces esto permite que después de un ciclo de 9 quimioterapias puedan hacerme el trasplante de médula ósea. El estar lejos de mis hijos fue también muy duro, o sea, eso fue lo más complicado. Pero mis hijos son unos valientes, como la mamá, como el papá. Esta familia es una familia de valientes. Y me lo demostraron porque no lloraban mucho, sacaron sus estudios adelante sin mí. Fueron niños que le demostraron al mundo que el amor de hogar, que el amor de familia hace lo imposible. En medio de toda la situación que se nos presentó, llegaron muchas cosas lindas y hermosas, entre ellas el aceptar y darme cuenta lo importante que es un papá en casa. Esa oportunidad
de poder compartir con mis hijos, de levantarlos temprano, de estar pendiente de las tareas, de estar pendiente de ellos como tal en sus aspectos de pronto de medicinas, de todo el tipo de cosas que las mamás generalmente están pendientes. Fue una bendición. Que aprendí a valorar mi vida, a valorar la vida de mis hijos, la vida de las personas que están a tu alrededor, a darme cuenta que cada minuto, cada cosa que pasa en tu vida es un milagro. Para todas estas personas que están pasando por un tema de salud y sobre todo en el tema del cáncer, que es algo tan complicado y tan difícil, sobre todo su tratamiento, no hay que perder la fe. Aférrate a lo que creas. Yo creo en Dios y Él me dio mucha fe, mucha esperanza. Él me dio la posibilidad de poder estar hoy contando que me curé, pero sí es importante que le metan la actitud positiva. Hemos llegado al final del capítulo de hoy. Recuerden, el control del cáncer es una tarea de todos. Hasta pronto.